adelante con la Escuela de Gobiernos Locales Crecer Capacita. Nos parece una instancia súper importante para que puedan aprovechar, sacarse todas las dudas y remarcar esto, la presencia del gobierno provincial en el fortalecimiento de los gobiernos locales. No quiero dejar de agradecer a las expositoras que van a estar hoy compartiendo esta capacitación en marco de la Ley Provincial 14046 con ustedes, que son Soledad Helves, Tamara Mena, Evelyn Collins y Cintia Mándola. Un gran equipo que tenemos armado desde la subsecretaría para poder trabajar en conjunto con ustedes. Así que no lo quiero hacer muy extenso porque quiero que podamos aprovechar al máximo este espacio tan rico que tenemos ahora y le paso la palabra a Maíta Norman de Crecer Capacita. Gracias a todos. Gracias, Flor. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por sumarse a esta nueva charla que denominamos Discapacidad y Territorio, claves para la acción. Eh, bueno, ahí está. Como dijo Florencia, este encuentro es coorganizado por la Subsecretaría de Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y por el programa Crecer Capacita Escuela de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Quería contarles brevemente, así también aprovechamos este encuentro y escuchamos a las expositoras que son a quienes hemos venido a escuchar hoy aquí, que durante el año 2025 llevamos adelante 3 encuentros sobre esta temática de manera presencial. Estuvimos presentes en las ciudades de Avellaneda, de Santa Fe y de Rosario. De esos encuentros presenciales participaron más de 240 personas de 103 localidades, lo que entendemos que ha sido una convocatoria sumamente satisfactoria y que bueno, que es un tema que convoca, que interesa y que es necesario seguir conversando y dialogando. Luego de los encuentros presenciales hicimos una charla virtual como esta el año pasado también, porque entendemos que tenemos que aprovechar las tecnologías para cortar barreras, para agilizar tiempos y para poder llevar la capacitación para que cada uno, todos los que eh, trabajan sobre estas temáticas y sobre muchas otras, tengan acceso a recibir formación de manera gratuita y sobre todo con eh, capacitaciones de calidad. Así que, bueno, esta charla, nada más decirle que está principalmente pensada para los equipos de primer nivel de atención de los municipios y comunas, pero también para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que articulan sobre estos temas con los gobiernos locales. Así que, bueno, les damos la bienvenida y dejamos ahora a las expositoras para que puedan realizar la primera parte de la exposición. Esto va a estar organizado en 2 grandes módulos. Les recordamos que por favor dejen silenciados sus micrófonos, que se presenten en el chat con su nombre, apellido y localidad y que todos aquellos que lo requieran pueden fijar a la intérprete del lenguaje de señas que está a disposición para que eh, todos podamos participar de esta jornada. Así que sin más, les agradecemos muchísimo y damos comienzo a la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Maíta. Bueno, avisarles también que vamos a estar grabando la capacitación para después poderla subir al canal de YouTube, que es para la gente que no pudo participar y que no pudo estar, o si alguien la quiere volver a ver, avisarles. De todas maneras, nosotros vamos a estar enviando un correo con la certificación y con todo el material que vamos a exponer en la capacitación. Dicho esto, ya le damos la palabra a Sole y a Tami. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Eh, es un placer ser parte de este espacio y agradecerles la iniciativa, más allá de que sea una capacitación obligatoria, genera la posibilidad de que tengan conocimientos y herramientas, o al menos eso esperamos, sobre una población que, bueno, ha sido históricamente vulnerada, como es la población de personas con discapacidad. Hacía Flor recién mención de la ley 14046, es una ley que los y las activistas con discapacidad de la provincia de Santa Fe
demandamos mucho y la trabajamos y tiene como importancia, bueno, no solo la obligatoriedad de esta formación, sino que hace énfasis en el modelo social de la discapacidad, que ahora vamos a ver qué es este modelo social que implica una participación activa y plena de las personas con discapacidad para que vivamos y participemos en igualdad de condiciones como lo hace cualquier otra persona. Y también tiene la importancia de que esta capacitación la demos, al menos en parte, las propias personas con discapacidad con conocimientos en la temática. Por eso también la celebramos y celebramos que la provincia en todo caso haya tomado la decisión política de convocarnos. Para empezar a hablar y ver de qué se trata esto del modelo social de la discapacidad, le voy a dar paso a mi compañera Tamara, que nos va a contar, bueno, de qué se trata esto de modelos o formas en las que fue evolucionando el concepto de discapacidad y la mirada que se tuvo a lo largo del tiempo de las personas con discapacidad. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Bueno, sumarme también a, a la posibilidad, digo, al agradecimiento por la posibilidad también de formar parte y que se nos tenga en cuenta a las propias personas con discapacidad como partícipes activos, decía Sole, por ejemplo, recién de los procesos y de las formas que tienen los estados y las comunidades de pensar en las personas con discapacidad como parte de esa ciudadanía, porque si bien las personas con discapacidad existimos a lo largo de la historia, en todas las épocas históricas, no siempre se nos ha tomado en cuenta como parte de los espacios y como parte también activa de las funciones del Estado y de los estados y de las comunidades. Es por eso que en este primer acercamiento a lo que pensamos, a lo que se nos aparece, a las formas de sentir, pensar y actuar en relación a la discapacidad, trajimos tres miradas, tres modelos, tres formas de concebir la discapacidad que se focalizan en partes específicas, en tiempos históricos específicos, pero que hasta hoy en día también se siguen replicando en las prácticas cotidianas. ¿Y por qué es importante traerlas? Porque es importante incorporar estas herramientas en nuestros espacios de trabajo y pensar cómo es el abordaje de las personas con discapacidad o cómo convivimos también en nuestro espacio de trabajo con otros trabajadores con discapacidad en las prácticas cotidianas y en la actualidad. Es por eso que para empezar a pensar en la discapacidad tenemos que remontarnos a un modelo de prescindencia, un modelo biomédico y un modelo social, que es lo que mencionaba Sole recién. En la antigüedad, las personas con discapacidad se las consideraba como personas no productivas y la causa de la discapacidad se atribuía a causas religiosas. Las personas con discapacidad eran consideradas personas cuya vida no valía la pena ser vivida, eran consideradas como personas improductivas, como una carga para sus comunidades y por lo tanto, ¿cuál era la función, digamos, qué es lo que se hacía con estas personas? Se las segregaba o directamente se las excluía, se las eliminaba, se las escondía e incluso se llegaban a cometer infanticidios hacia los niños que tenían discapacidad, porque también se consideraba como un mal presagio para esa comunidad o para esa familia. ¿Qué habrán hecho esos familiares para que una persona con discapacidad nazca en esa familia? Se las consideraba como un castigo también, como un castigo divino a esa familia o a esa comunidad porque nació una persona con discapacidad. Hacia la Edad Media ya se empezó a ver a la discapacidad también como personas que debían ser institucionalizadas y se le empezaron a asignar roles específicos como la mendicidad, marginaba, o como objeto de entretenimiento, o como personas que tenían habilidades especiales, como la premonición, la lectura de los sueños en el caso de las personas ciegas, la bufonería también en la época medieval, como objeto de entretenimiento y como fenómenos circenses. Ya con el comienzo de la Ilustración, con el comienzo con el desarrollo de la ciencia, sobre todo de la medicina, y sobre todo después de las guerras que muchas personas adquirían su discapacidad, al principio del siglo XX empezó a predominar un modelo biomédico de la discapacidad, donde la discapacidad se originaba en el cuerpo de la persona, se situaba en el cuerpo de la persona
que tenía una deficiencia, un déficit individual del propio cuerpo de la persona. Y la persona debía hacer todo lo posible para curar o rehabilitar esa discapacidad, que siempre estaba ubicada, se la equiparaba como una enfermedad, que había que rehabilitar, curar, normalizar. Y este modelo lo que tiene es que pone el foco específicamente en eso y que la persona con discapacidad era abordada por profesionales que sabían lo que era mejor para ella. Es un modelo que prioriza la tutela por sobre la propia decisión de la persona con discapacidad. Y el Estado propone políticas públicas asistencialistas, que ponen el foco justamente en la rehabilitación y en el diagnóstico de la persona. Este modelo es importante pensarlo porque justamente prioriza que la persona con discapacidad debe superarse o debe hacer lo que esté en su alcance para hacer las cosas en el mismo tiempo y de la misma forma que las personas sin discapacidad. Y lo que propone el modelo social, que surge en los años 70 con el movimiento de vida independiente de las propias personas con discapacidad, es pensar a la discapacidad ya no como un problema individual de la persona, sino que pensar a la discapacidad como la interacción entre las características de la persona y las barreras que tiene el entorno que limitan o impiden su plena participación en la vida social. El modelo social pone el foco en la autonomía, en la participación social, en la vida independiente de las personas con discapacidad y se centra principalmente en un concepto clave que es el concepto de barrera. Las barreras son todas aquellas limitaciones, todos aquellos obstáculos que limitan el acceso a los espacios, la toma de decisión informada, que obstruyen toda la posibilidad de que esa persona pueda elegir cómo desplazarse, que pueda elegir ingresar a un espacio, que pueda elegir habitar los espacios. Y es en definitiva esa propia construcción del propio colectivo de personas con discapacidad que trabajó activamente para promover eh, esta mirada social de la discapacidad. El modelo social, en cuanto a las barreras, por ejemplo, para no pensarlas así en abstracto, podemos identificar tres tipos de barreras. Las barreras físicas, que son todas aquellas que se encuentran en los edificios, en lo urbanístico, por ejemplo, la falta de rampas de acceso, los pasillos muy estrechos que impiden el desplazamiento en silla de ruedas, que no haya sensores en los edificios, en las instalaciones para que una persona se pueda desplazar con autonomía, la falta de sendas podotáctiles, que son sendas guías que utilizan principalmente las personas con discapacidad visual para orientarse. Y en otro tipo de barreras son las barreras comunicacionales. Las barreras comunicacionales tienen que ver con esto, con el acceso a la información. La podemos encontrar en la folletería, en las redes sociales, por ejemplo, también cuando se anuncian algunas campañas que solamente tienen sonido y van pasando imágenes y las personas con discapacidad visual nos perdemos de esa información esencial. La Esas son falta de las barreras intérprete de lengua de señas, la falta de intérprete de lengua de que señas. muchas veces ocurre en los servicios de atención, no se cuenta con intérprete de lengua de señas necesariamente. Puede haber alguna persona que alguna vez haya hecho un curso, no quiere decir que en el momento que lo necesite recuerde las señas. También es una barrera comunicacional. Perdóname, Tami, la falta muchas veces de tiempo, de infraestructura para la atención a personas con discapacidad y poder explicar, hacer llegar la información con herramientas que muchas veces no tenemos, eh, también es una barrera eh, comunicacional. Imagínense en el diseño de los entornos digitales que muchas veces nos piden, si bien el trámite digital puede estar disponible, a veces para la resolución puede haber un CAPTCHA, ¿no? Que para la conclusión de ese trámite, para la finalización de ese trámite, que te dice, por ejemplo, marque todas las imágenes que tienen semáforos o marque todas las imágenes que tienen bicicletas.
Para quienes somos personas con discapacidad visual, que somos usuarias de lector de pantalla, eso no lo podemos hacer. Entonces haría falta una alternativa en audio de resolver un captcha de audio y así poder escribir y garantizarle al sistema que no hay una complejidad de seguridad ahí. Y las últimas son las barreras actitudinales, que son las que generan las otras dos, porque las barreras actitudinales son todas estas representaciones, ideas, suposiciones que no nos vienen porque sí, ni del sentido común, sino que el conocer estos modelos nos da un poco la orientación de dónde podemos llegar a pensar, que nos hacen creer que las personas con discapacidad pueden algunas cosas, no pueden otras, que nos hacen suponer en vez de preguntar. No necesariamente son prejuicios o ideas negativas, aunque muchas lo han sido. Muchas otras pueden tener que ver con eh, pensar a a las personas con discapacidad como superhéroes, ¿no? O somos pobrecitos y no podemos nada, o somos superhéroes y lo podemos todo. Bueno, en el medio está la vida y lo que realmente las personas con discapacidad podemos o no podemos, que muchas veces tiene que ver con los servicios de atención que podamos brindar. Y eso Em, también, perdón, Sole, y eso también sí, influye en que se nos asignen o no tareas, por ejemplo, en nuestro trabajo, según lo que podemos o no exacto. podemos hacer, o según nuestro diagnóstico, o que directamente se nos eluya, digamos, de la conversación, no sé, que se le hable a otra persona y no a nosotros, Ahí también es va. una barrera actitudinal que surge a veces de la falta de información de cómo interactúo, cómo me manejo, cómo es que planteo la discusión y no justamente de poder contar con la información y que se nos pueda pensar como parte, digamos, de ese proceso del conocer y de brindar herramientas, o como personas que no son solo personas pasivas, sino que también somos ciudadanos y podemos responder a ciertas cuestiones. Exacto. Todo esto de lo que estamos hablando está contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos, el primero que tuvo participación del colectivo directamente afectado, esto es, del colectivo de personas con discapacidad. En nuestra nación implica o hace referencia a la Ley Nacional 26378 y tiene jerarquía constitucional. Tiene una fuerte base en el modelo social de la discapacidad y todo esto que estamos diciendo. Y en este sentido, uno de los artículos que queríamos traer para hoy también, importante para lo que vaya a ser nuestro servicio y nuestro trabajo, es el 9, que es el artículo sobre accesibilidad. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la accesibilidad como fundamental para la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y hace referencia tanto a los entornos físicos y urbanos, que son los que más fácilmente nos damos cuenta, en todo caso, entre comillas, cuando hay barreras, porque no tenemos una rampa, porque solo tenemos escalera y no tenemos ascensor, porque el espacio es muy estrecho y demás. Pero también estamos hablando acá de los entornos digitales, cómo asegurarnos de que los entornos digitales sean accesibles, el transporte público también, por ejemplo, y demás, pero en lo que implica su trabajo, pensar en la accesibilidad es muy importante. Otro de los conceptos que traíamos para trabajar hoy es el de apoyos, que puede ser un recurso técnico, como yo les hablaba recién de un lector de pantalla, que es una voz sintética muy parecida a la de los GPS, por ejemplo, con la cual las personas con discapacidad visual utilizamos nuestros dispositivos celulares o nuestras computadoras y accedemos a través de audio a la información que ustedes ven en la pantalla por escrito. También pueden ser animales de asistencia, puede ser una persona que oficie de apoyo para la persona con discapacidad, para la manifestación de voluntad, esto es para que la persona con discapacidad pueda decidir y decir qué quiere, y también para la comunicación, o sea, para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad, o en el caso de las personas con discapacidad visual, el desplazamiento. Cuando alguna persona nos ayuda a nosotros a cruzar la calle, en ese momento está oficiando de apoyo. Eh, y después, Sole, Sole, sí, un segundito sí, interrumpo para claro. avisarles que después, al final de la charla, si nos quedan un ratito, vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, algunas opiniones, consultas. En el caso de que no llegamos, si quieren ir poniendo en el chat alguna pregunta sobre la temática que está hablando justamente ahora,
para poder a lo mejor interrumpir 2 segunditos, somos bastantes, entonces la idea es que esto pueda ser de manera ordenada. De todas formas, le damos esa opción para que puedan ir poniendo las consultas en el chat. Gracias, Nani, total. Bienvenidas las preguntas, las retomamos ni bien podamos. En este sentido, otro de los conceptos que queríamos mencionarles hoy es el de ajustes razonables, que siempre digo yo, es el que se aplica cuando la accesibilidad no alcanzó o cuando quizá no la tenemos disponible. Son las adaptaciones o modificaciones que no implican un costo desproporcionado para quien las tiene que brindar, y se hacen ante casos particulares. Por ejemplo, podríamos decir, si decidimos en nuestro trabajo, trabajamos con un compañero o compañera con discapacidad motriz y despejamos el camino, sabemos que no tenemos que dejar obstáculos para que la persona se desplace y transite con seguridad, es una decisión que estamos tomando y se llama ajuste razonable. O cuando decidimos que si trabajamos con una persona con discapacidad visual, no cambiamos las cosas de lugar, ¿no? Para que siempre las encuentre donde sabe que van a estar. Después pensamos en un pequeño, y esto sí, los invitamos a participar, vamos a hacer lo más rápido posible, así que a medida que ustedes puedan leer conmigo o escuchar las afirmaciones a las que les voy a referir, tenemos algunas afirmaciones para que ustedes puedan decirnos a través del chat si le parecen verdaderas o falsas, y después vamos a hablar rápidamente de por qué. Es apenas un ejemplo, algunos ejemplos que trajimos, para que estas dudas más frecuentes que solemos tener las podamos despejar en este momento. Por ejemplo, la primera afirmación nos dice, ante trámites y gestiones, las personas con discapacidad pueden o podemos optar por asistir o no acompañadas de un apoyo. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Ante trámites y gestiones, las personas con discapacidad pueden o no asistir acompañadas de un apoyo. Verdadero, totalmente. Pueden o no, la clave está ahí, ¿no? Pueden optar o no de asistir acompañadas de un apoyo. No puede haber una obligatoriedad por ser personas con discapacidad de que la persona asista a hacer un trámite con apoyo. La segunda, si la persona con discapacidad encuentra dificultades para comprender una gestión o trámite, alguna persona de su entorno, alguien de su entorno, puede firmar por ella. ¿Qué les parece esta segunda? Si la persona con discapacidad encuentra dificultades para comprender una gestión o trámite, falso, nos dice Flor. ¿Alguien más también? Ximena, gracias. Bueno, ahí está, es verdad, es falsa esta segunda afirmación. Nadie debe firmar por la persona con discapacidad. Lo que tenemos que en todo caso hacer es generar las herramientas para que se pueda comprender la gestión de la que estamos hablando y el tiempo, darnos el tiempo para que la persona pueda comprender el trámite del que se trata, y no puede nadie sustituir su firma. Si un trámite se realiza en modalidad presencial, no hay obligación, dice la tercera, de ofrecer opciones digitales o con asistencia remota para las personas con discapacidad. Esta tercera, ¿qué les parece? Exactamente. No hay obligatoriedad o no hay obligación de ofrecer, bueno, sí la hay, por suerte estamos digitalizados hoy por hoy, así que se debe generar las condiciones para la asistencia a las personas con discapacidad y la posibilidad de trámites digitales. La última, así vamos rápido con esto, que una persona con discapacidad no se exprese oralmente no implica que no comprenda trámites o no pueda tomar decisiones. Esta cuarta. Que una persona no implica, claro, no implica que no pueda comprender. Perfecto, perfecto. Son algunas de las dudas que nos parece que son las más frecuentes, y está bueno, en todo caso, por más que nos parezcan obviedades, darle una vuelta a este punto para que sepamos
que no debemos suponer que porque la persona no pueda expresarse oralmente, no está comprendiendo lo que le estamos diciendo. En este sentido, lo que también queremos decirles es que hay terminología que debemos preferir y terminología que debemos evitar. Esta es una de las placas que teníamos también para traerles porque surgen dudas sobre cómo decimos, cómo nos referimos, en qué términos hablamos sobre las personas con discapacidad. Y lo que tenemos que saber acá es que se debe hablar de personas con discapacidad. Nos van a escuchar permanentemente referirnos a nosotros a personas con discapacidad, persona con discapacidad. Si necesitamos saber el tipo de discapacidad por alguna cuestión de accesibilidad, podemos decir persona con discapacidad visual o motriz, intelectual, psicosocial. Eh, También debemos evitar palabras como sufre, padece, discapacidad tal, los diminutivos y todas estas palabras que no se trata en todo caso de un lenguaje basado en derechos, ¿no? Y en este sentido también pasamos a darles algunas recomendaciones sobre trato a personas con discapacidad, lo que decíamos recién, despejar accesos, no obstruirlos, garantizar señalética clara a una altura adecuada, eh, tener formatos alternativos para la comunicación. Esto yo sé que cuesta, como puede ser el braille o los pictogramas. Los pictogramas son una forma de comunicación que utilizan algunas personas con discapacidad intelectual. Tratar de tener lengua de señas argentinas en alguna, para los servicios que se tengan presentes, asegurar la accesibilidad de los entornos digitales y, bueno, tener también presente la posibilidad de no suponer, en todo caso preguntar a la persona cómo se le puede brindar apoyo, permitir el acceso con perros guía o de asistencia y evitar la sobreestimulación. En todo caso, tratar de generar, y esto también nos cuesta, según el espacio en el que estemos trabajando, pero tratar de generar espacios lo más tranquilos posible, y en todo caso sería un ajuste razonable. Muchas veces se hace en salud, por ejemplo, procurar que las personas con discapacidad, si sabemos que puede ser estresante o complejo estar en un espacio con mucha gente, con mucho estímulo, con mucho ruido, lo que se puede hacer es destinarle un horario para la atención donde sepamos que es más tranquilo. Les decía también utilizar un lenguaje basado en derechos y no suponer, en vez de eso, preguntar cómo dar apoyo. En este sentido Perdón, también, Sole. sí, Sí, tranqui. no, lo que venía a agregar, digamos, es que podamos pensar en las barreras para pensar en mitigarlas o eliminarlas, teniendo en cuenta el proceso, digamos, cómo llega la persona a nuestra dependencia de trabajo, qué herramientas le podemos brindar para encontrar esa dependencia, cómo le podemos indicar dónde están las oficinas, las distintas oficinas, por ejemplo, cómo es el recorrido de esa persona, si se desplaza en silla de ruedas, esto de despejar, por ejemplo, el área de trabajo, eh, y también tener en cuenta qué información le podemos brindar o anticipar de ese trámite para que la persona también cuente con las herramientas, la persona, para abordar, digamos, las distintas etapas de ese trámite, si quiere ir acompañada, si no, si hay referencias claras, si, por ejemplo, si vamos a dejar alguna folletería de alguna campaña, de algo, lo que sea, contar con recursos y alternativas, que sea digital, que sea física, que por ejemplo esto, lo que decía Sole recién, poder tratar a la persona de acuerdo a su edad, bueno, pensar cómo es que la persona ingresa, qué es lo que va a necesitar para desplazarse, cuáles son las instancias de ese trámite, cuánto va a durar, pensar los momentos de ese trámite, si la persona lo pudo resolver o no, si pudo resolver sus dudas, si no, poder anotar quizá la información más importante, los requisitos más importantes, poder brindarle esa información para que se la pueda llevar y pueda también pensar en formas de resolverlo, es poder ir pensando
todas las etapas, digamos, para poder pensar herramientas y estrategias de acuerdo a cada persona y, como decía Sole recién, antes que nada, preguntarle a la persona cuáles son los requerimientos. Nada más quería incorporar como la Total. línea temporal de cómo se va gestionando, digamos, la atención. Sí, esto está dentro, cuando reciban el material lo van a ver, de una placa que se llama evaluación de trámites. Ahí ustedes van a poder seguir esta línea temporal. Y mucho de lo que estamos hablando está basado en dos artículos de la Convención, que son el 12 y el 19. El artículo 12 de la Convención se llama Igual reconocimiento como personas ante la ley, que lo que plantea es que las personas con discapacidad a priori tenemos capacidad jurídica plena y se debe presumir que tenemos capacidad jurídica plena y no deberían surgir estas dudas que a veces surgen al momento de trámites. Puede, no puede, tendrá, apoderado, ya no se usa tanto, no escuchamos tanto curador, pero esto de puede, no puede, entiende, no entiende, comprende o no comprende, firma o no firma, ¿no? Está basado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el artículo 19 es el que habla de que las personas con discapacidad podamos vivir como todas las demás, disfrutar de la vida en comunidad, participar de la vida en comunidad y contar para ello con los apoyos necesarios, incluida la asistencia personal. Hay personas que requieren asistencia para distintas actividades de la vida diaria y lo que debería estar garantizada es la posibilidad de contar con apoyos y asistencia para ese tipo de cuestiones. Volviendo ahora a lo que les veníamos diciendo antes, algo que también se tiene que tener en cuenta al momento de pensar en la atención a personas con discapacidad, no solo el trato, sino la atención, bueno, algo muy importante, la prevención de violencias y discriminación. Esto es que los espacios deberían contar no solo con contar con ustedes, ¿no? Que hoy están recibiendo herramientas para el trato con personas con discapacidad y conocer un poco más de cerca lo que se trata de los derechos de las personas con discapacidad, en nuestro caso, ya van a continuar las compañeras, sino también que si se produjera alguna situación de violencia, de discriminación a personas con discapacidad, incluida la vulneración de derechos por desconocimiento de los mismos, lo que habría que tener son protocolos de acción para que se pueda saber cómo proceder y haya una forma sistematizada de ver cómo proceder. Y la última recomendación que damos en este sentido es la posibilidad de que se generen formas de flexibilidad administrativa, que hasta la podríamos considerar también un ajuste razonable si lo pensamos bien, porque sería, si la persona, por ejemplo, no pudiera firmar de manera manuscrita o no pudiera dar su consentimiento, lo decíamos hoy, de manera verbal, que igual se lo tome en cuenta y se priorice siempre la posibilidad y la capacidad de decidir para la propia persona con discapacidad. Por esto hablamos de flexibilidad administrativa, que el trámite no se invalide, el que sea, no se invalide por que la forma de responderlo de la persona con discapacidad no sea la convencional o que conocemos. Bueno, si hubiera preguntas, las podemos retomar más adelante. No queremos nosotras tomarnos mucho más tiempo para dejarle lugar a nuestras compañeras. Gracias. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer en este momento? Si hubiera alguna pregunta, recomiendo nada más, si hubiera alguna pregunta que les parece a ustedes que podemos retomar ahora de este primer módulo,
Si alguien la puede leer va a ser mejor porque es muchísimo chat para recorrerlo. En mi caso con el lector de pantalla es una medida de accesibilidad, si alguien más la puede leer y me dice, y la respondemos ahora. Si no, si quieren respondemos todas al final, también está bien, ¿sí? Hay una pregunta, pero creo que la vamos a dejar para el final, porque tiene que ver con la posibilidad de tramitar subsidios y soluciones Perfecto, habitacionales. bien, gracias. Así que esa la podemos dejar para cerrando la charla. Bueno, si les parece, damos comienzo al segundo módulo con Neve y Cintia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Evelyn Collin, licenciada en terapia ocupacional. Después va a estar también mi compañera Cintia Mando, que es abogada. Y finalmente les va a dar un pantallazo de el tema de algunos programas que tiene la subsecretaría, ¿sí?, en relación a las necesidades de personas con discapacidad, Florencia Tolini. Como primera medida vamos a comentarle un poco que sobre este módulo vamos a trabajar una herramienta que nos parece importante que conozcan, ¿sí?, sobre todo cuando uno necesita hacer un buen asesoramiento y una orientación para personas con discapacidad, que es el Certificado Único de Discapacidad. Ustedes que están en los primeros niveles de atención, es importante conocer algunas cuestiones generales respecto al certificado y sus alcances legales, ¿sí?, que los va a desarrollar un poco más Cintia, que es abogada. Seguimos con la otra plaquita. Bien. ¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad? Seguramente muchos los han escuchado, los han visto, ¿sí? El Certificado Único de Discapacidad es un documento público que tiene validez nacional, que tiene validez en todo el territorio nacional y que lo que hace es certificar la discapacidad de una persona. A nivel legal, en la ley, la persona tiene una discapacidad en tanto y en cuanto tenga certificado, ¿sí?, su condición de salud con este Certificado Único de Discapacidad. ¿Por qué hablamos que es un documento público? Porque es un documento que está emitido por organismos públicos, nacionales, provinciales, municipales también, ¿sí? Obviamente todo bajo la órbita de lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad hoy en día. Este Certificado Único de Discapacidad permite a las personas que lo tienen acceder a los derechos que están establecidos en las normativas vigentes. Derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, con el transporte, ¿sí?, que después lo vamos a desarrollar un poquito más. Este certificado es emitido por una junta evaluadora interdisciplinaria, es una junta que está conformada por 3 profesionales de la salud de diferente profesión, por eso es interdisciplinaria, tiene una mirada integral, ¿sí?, contextual, está bajo el modelo social de la discapacidad, y que en relación a las normativas vigentes de nación, a través de la entrevista que se tiene con la persona y con la documentación respaldatoria que esta persona trae según su condición de salud, en su contexto dado se determina si tienen una discapacidad, ¿sí? La tramitación del certificado, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo ustedes que están en los primeros niveles de atención. La tramitación es voluntaria y gratuita, voluntaria. ¿Qué significa voluntaria? Es un derecho a tramitar, no es una obligación. Nadie está obligado a tramitar un certificado, más allá que uno considere que tiene una condición de salud que realmente podría certificar, ¿sí? Muchas veces uno escucha, tiene una discapacidad, pero hay que tramitar. Si no quiere tramitar el certificado, como decían mis compañeras, ¿sí?, tenemos que respetar este derecho de voluntad del otro. La persona tiene que querer voluntariamente tramitar el certificado de discapacidad. Obviamente que si su condición de salud, ¿sí?, es tal que no puede comprender los alcances y demás, se verán sistemas de apoyo como para poder no obstaculizar el trámite. O cuando no puede expresar su voluntad, también tenemos un sistema de actas y demás para poder viabilizar esto. Pero es importante mientras la persona con discapacidad comprenda el trámite, comprenda el acto, comprenda los alcances, tiene la voluntad de decir si lo quiere, como así también tiene la voluntad de darlo de baja si no lo quiere más, ¿sí? Y es gratuito porque, como les decía, se tramita en organismos públicos, ¿sí?, nacionales, provinciales, municipales. Hoy en día coexisten 2 formatos de certificado único de discapacidad. ¿Por qué digo coexisten? Porque todavía el formato antiguo, ¿sí?, que ya no utilizamos más, hay certificados vigentes, ¿sí? Ahora les voy a comentar un poquito cada uno de estos formatos con sus características. El formato papel moneda es el certificado que uno ya viene viendo desde el 2009, tenemos el formato papel moneda.
ustedes se habrán dado cuenta, si vieron alguna vez un certificado de discapacidad en este formato, que el papel en el cual está impreso tiene una característica especial. Es un papel, es papel moneda, que tiene ciertas normas de seguridad, como un número de serie, un código de barra y un sello en tinta de agua. Estas características se realizaban de esta manera para tener mayor seguridad y que no ocurran tantas falsificaciones, ¿sí? Pero bueno, también generaba un costo importante este papel moneda. El formato papel moneda, el certificado de discapacidad, que está en formato papel moneda, es el original, que se le da a la persona en este formato, el que tiene la persona en este formato es el original. Por lo cual, sí, es el que se le entrega a la hora de certificarle en la Junta Evaluadora, y si este papel moneda que está activo se extravía, hay que realizar una constancia de extravío. ¿Por qué aclaro si está activo? Porque muchas personas han extraviado los certificados de discapacidad en formato papel moneda, pero ya no están activos, o sea, no están vigentes, están vencidos. Esos vencidos no hace falta hacer un trámite de extravío, ¿sí? Y el certificado en papel moneda, ¿sí?, tiene que actualizarse en cuanto a la fecha lo indique. Mientras este certificado esté activo, es vigente. No hace falta cambiarlo por el digital mientras esté activo, ¿sí? Pasamos a la otra. ¿Qué pasa con el nuevo formato? El nuevo formato que en la provincia de Santa Fe lo tenemos más o menos a fines del 2023, es el formato digital. Como la palabra lo indica, el formato digital, el original es digital y se encuentra en Mi Argentina. Si las personas bajan la aplicación Mi Argentina, lo van a poder ver en Mis Documentos o en Mi Salud, de cualquiera de estos dos apartados, ¿sí? Como este certificado de discapacidad digital es justamente digital, se puede usar y mostrar desde el celular. Si uno tiene la aplicación Mi Argentina, abre la aplicación, ¿sí? Como puede mostrar un DNI, como puede mostrar el carnet de conducir, de la misma manera puede mostrar, y es válido, el certificado único de discapacidad, ¿sí? Y además puede bajarlo en PDF las veces que necesite. ¿Qué pasa? Este certificado se va a imprimir en una hoja 4 común, ¿sí? Pero justamente tiene una manera de poder corroborar veracidad. Si yo tengo dudas, ¿sí?, sobre este certificado que lo veo impreso en una hoja común A4, tengo dudas que realmente sea válido, que no sea una falsificación y demás, se puede chequear la veracidad de este certificado en formato digital de una manera sencilla. Tiene un QR que está ubicado en el margen superior derecho. Uno con un celular con cámara, todos tienen celulares con cámara, prácticamente puede hacer la lectura de este QR. En cuanto me acerco la cámara a este QR, me va a dar un link que me va a redirigir a la página de Andis, de la ex Andis, ¿sí?, ahora Secretaría Nacional de Discapacidad, en donde van a poder ver los datos de la persona, van a poder ver si tiene acompañante y la fecha de validez, de vigencia de ese certificado. Esa es la información que ustedes van a poder acceder, ¿sí?, que cualquier persona va a poder acceder haciendo la lectura del QR de este certificado. No tengo un celular, tengo una computadora con internet, en el margen izquierdo van a ver un código de barra con un número. Van a cargar, van a ir a la consulta pública que se hace por internet en la página de Andis. Como les digo, es una consulta pública, no van a tener problema de ingresar. Les va a pedir el número, ¿sí?, de este código de barra, y le van a pedir los 3 últimos dígitos del DNI de esta persona. Y les va a redirigir a la misma página. Esto es importante que lo tengan claro a la hora también de asesorar, porque en muchos organismos, cuando la persona trae este certificado en formato digital, es como que les da mucha duda de que sea veraz, de que no esté falsificado y demás. Entonces, de esta manera es muy sencilla y podemos acceder a chequear la veracidad de este certificado. ¿Qué pasa? Hoy en día en las juntas, cuando la persona es evaluada, se le entrega una copia del certificado digital firmada por los profesionales, porque todavía en esta transición hay muchos organismos, dependencias, obras sociales que les cuesta mucho recepcionar esta copia digital sin las firmas. Entonces, la idea de la digitalización del CUD era facilitar el acceso a las personas, no complicárselo. Entonces, las juntas tienen que firmarle una copia cuando se le entrega, y si se pide que se firme otra copia, se firma para no entorpecer este proceso, más que nada hasta que
realmente todos los organismos comprendan el alcance de la digitalización en cuanto al certificado único de discapacidad, ¿sí? Ustedes piensen que para entender la veracidad de este certificado digital, para que este certificado pueda estar publicado en Mi Argentina, pasa una serie de instancias, ¿sí? de seguridad. Pasa una instancia de carga, una instancia de chequeo y pasa una instancia de validación digital por parte de los profesionales de Junta. No hay manera que un certificado de discapacidad esté publicado en Mi Argentina si no fue validado digitalmente por los profesionales intervinientes, ¿eh? Entonces eso le da la validez de una firma, para que tengan en cuenta. Pero pueden utilizarlo sin firmas también, por esto que les digo, ¿eh? Obviamente este certificado digital se va a tener que actualizar, se deberá actualizar cuando la fecha así lo indique, de la misma manera que el papel moneda. Bien, yo les comentaba que el certificado de discapacidad a las personas le permite acceder a ciertos derechos que están establecidos en las normativas, ¿sí? Yo les voy a comentar brevemente estos derechos, pero por ahí Cintia los va a desarrollar un poquito más, ¿sí? Sobre todo las mayores demandas que hay hoy en día. En el tema de salud, el certificado de discapacidad les va a dar las coberturas del 100% de las prestaciones que requiera de salud, rehabilitación, medicamentos, equipamientos, tratamientos, en relación a la condición de salud que está certificada. Nosotros no hablamos más de diagnóstico, hablamos de condición de salud. Nos paramos desde el modelo social de la discapacidad, en donde no hablamos de enfermedad, hablamos de condición de salud, ¿sí? El transporte gratuito para la persona con discapacidad en todo el territorio nacional, el transporte público de pasajeros terrestre para la persona y si va con acompañante, para el acompañante también. Todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, después todo otro tipo de trámites como puede ser pago de peajes, impuestos, patentes y demás, ¿sí? Y el símbolo internacional de acceso, que es el símbolo que le permite el libre estacionamiento en los lugares que están permitidos, independientemente del auto que se traslade. O sea, el símbolo se tramita de manera digital en Mi Argentina y la persona puede colocar en el auto ese símbolo en donde están permitidos los lugares para estacionar, por supuesto, independientemente del auto que se traslade. Lo puede ir colocando el auto que esté trasladado a la persona con discapacidad. Seguimos bien. ¿Cómo se tramita este certificado único de discapacidad? Bueno, el trámite, primero les quiero comentar que esto es importante, que nosotros tenemos hoy en día 67 juntas activas en todo el territorio provincial, ¿sí? Son muchas juntas, muchas juntas. La idea de generar más juntas es que la persona tenga acceso, mejor acceso, sobre todo en regiones de Santa Fe, en donde tenemos muchos kilómetros, como es la parte norte, ¿sí? Próximamente vamos a tener una junta en Florencia, bien al norte de la provincia, lo cual es muy importante y muy beneficioso para la población del norte. Como les decía, 67 juntas activas. La información y los datos de contacto de todas estas juntas lo pueden encontrar en la página oficial de la provincia. Ahí están todos los datos actualizados de la junta, ¿sí? Esto le va a permitir acercarse a la junta evaluadora más cercana a su domicilio. Pueden acercarse, pueden hacer un contacto vía telefónico, por correo, por WhatsApp. Ahí cada junta tendrá sus maneras de poder contactarse, ¿sí? De esa manera la persona va a solicitar la información y el asesoramiento necesaria para poder tener o presentar la documentación necesaria para solicitar el turno para ser evaluado, ¿sí? Una vez que se le dé el turno, la persona va a tener que concurrir a una evaluación un día, un horario indicado. Ahí va a estar la junta evaluadora, como les decía, con los 3 profesionales intervinientes, en donde va a hacer una entrevista, va a evaluar toda la documentación respaldatoria y teniendo en cuenta las normativas nacionales vigentes, se va a determinar si esta persona certifica o no discapacidad. Y una vez que se certifique, se le va a entregar una copia, en este momento del Q digital, como les decimos, trabajamos con el Q digital, firmada por los profesionales para que pueda presentarlo donde lo requiera. Y también lo va a poder encontrar, por supuesto, en la aplicación Mi Argentina y utilizarlo como les expliqué.
Evelyn, había unas consultas, sobre todo un aporte que hizo Hernán Fonseca sobre Sí. el tema del peaje. Él Ajá. dice que, sobre todo dice que se tramita desde mi Argentina y dice que lo que no avisan es que el mismo tiene 3 años de validez. Y que bueno, que eso hay que saberlo porque generalmente no se sabe y después es muy complicado tramitarlo nuevamente. Y dice que a él le pasó. Y él mismo también pregunta si ese símbolo internacional sirve en países limítrofes. Mira, con respecto al aporte que plantea, está bueno el aporte porque muchas cuestiones no están muy claras muchas veces, sobre todo con el tema de los peajes, que no hace mucho tampoco está el tema de los peajes. Así que bienvenido el aporte. Y en los países limítrofes yo te diría que primero consultes, porque he tenido gente que en países limítrofes se lo han aceptado, gente que no, y gente que por ahí en países no limítrofes le han aceptado también. Entonces yo te diría que eso siempre se consulte antes, previamente, porque como pasa con los 3 años, con la letra chica uno nunca lo tiene en cuenta y pasan estas cuestiones. ¿Sí? Todo, yo les diría que todo lo consulten previamente. Yo vi por ahí, no sé si vi una pregunta que decía si tienen vencimiento los certificados, me parece. Los certificados de discapacidad tienen vencimiento, tienen más que vencimiento, son fechas de actualización. Hay muy pocos casos que están establecidos por resoluciones del año 2024 en donde van sin vencimiento, ¿sí? Son muy pocos los casos, pero puede haber casos muy puntuales con ciertas características muy técnicas, según la resolución del 2024, que van sin vencimiento, o sea, no tienen fecha de actualización. Lo que pasa es que tengan en cuenta esto, cualquier certificado que ustedes requieran, más allá que esté sin fecha de actualización, ¿sí? Que requieran un cambio de orientación prestacional o repensar la condición de salud porque se agravó, hay que volverlo a hacerlo, por lo cual ahí es una actualización, ¿sí? Ahora Cintia va... Sí, ahí hay una pregunta más sobre el tema de los turnos, por las dudas, Eve, de los turnos para el CUT. ¿Qué dice la pregunta? Que dice, ¿cómo hacer cuando no se consiguen turnos en las juntas más cercanas para hacer la renovación? Perfecto. Si ustedes, como yo les decía, tenemos 67 juntas, casi 68 activas en la provincia. Cuando no consigan turnos en las juntas más cercanas, se pueden dirigir también o pueden comunicarse con la subsecretaría. Nosotros le colaboramos a ver de qué manera podemos llegar a un turno. Una cosa que no les dije es que también tenemos la modalidad de la videollamada para hacer evaluaciones. La modalidad de la videollamada se utiliza más que nada para evaluar personas que por su condición de salud no pueden movilizarse o es un riesgo la movilización. Pero muchas veces también lo estamos usando cuando tenemos dificultades en juntas que están muy lejos, por ejemplo en el norte, como les decía, en el norte de la provincia, no tenemos turnos y la idea es que la persona pueda acceder a ser evaluada, pueda acceder al turno, entonces también en muchos casos utilizamos la opción de la videollamada. Por eso cualquier situación que tengan de dificultad, ¿sí? Para los turnos se pueden comunicar con la subsecretaría, que nosotros vamos a evacuar las dificultades y ver de qué manera podemos colaborar para poder, digamos, que la persona pueda acceder a un turno lo más cercano posible, según sus necesidades y las prestaciones y demás. También estamos haciendo unas colaboraciones con juntas del norte. Cuando las juntas del norte están muy saturadas, también nosotros estamos evaluando, como decía, en esta modalidad de videollamada. Trasladarse 500 kilómetros para una evaluación, la verdad que es muy complicado desde lo económico, de un montón de cuestiones para la persona. Eso vemos la manera de poder ayudar y colaborar. Bueno, y una consulta que no sé si la pueden responder ahora o después al finalizar la presentación de programas, dice que una persona trabaja en la esquina encendida y que le gustaría saber si se puede acercar a algún organismo para pedir accesibilizar el espacio, para pedir que digamos, cumpla con los requisitos. Para la esquina encendida. Ahí, Eve, si querés, Sí, tomo yo la palabra.
La persona que trabaje en la esquina encendida se puede referenciar con quien es su jefe próximo y hacer esas sugerencias de accesibilidad y nosotros nos podemos contactar también con esta persona para ver cuáles son los criterios de accesibilidad que se deberían sumar en el espacio. Que se ponga en contacto con Marilina Grande. Nosotros vamos a ponernos en contacto con ella para recepcionar también la información. Bien, bueno, buenos días a todos. Como dijo Evelyn, yo me voy a centrar en lo que tiene que ver con las coberturas que surgen del certificado de discapacidad, ¿sí? Las coberturas, las prestaciones que vamos a ver acá en pantalla, todas tienen una cobertura del 100% en lo que tiene que ver en nuestro país. Es decir, que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga y el Estado, en aquellos casos en los que la persona no tenga una obra social o prepaga, tienen que cubrir de manera total e integral las prestaciones que una persona necesita por su condición de salud. Para esto es importante que el certificado de discapacidad esté actualizado, que si la persona tiene más de una condición de salud, que consten todas esas condiciones de salud, porque a veces por una de ellas se necesita medicación y por la otra se necesitan terapias. Entonces es muy importante esto porque lo que tienen que cumplir las obras sociales es la prescripción médica del médico tratante. Este médico tiene que consignar en el en el pedido médico cuando prescribe alguna prestación que se solicita en función de la condición de salud que figura en este certificado. Entonces, de ahí va a surgir esta cobertura total e integral. Pero es importante esto, que esté actualizado el certificado y que el pedido médico esté bien hecho. Y sobre todo, si está acompañado de un resumen de historia clínica, también es muy importante porque muchas veces después las obras sociales entran a cuestionar lo que se está solicitando en función de lo que su propia junta evaluadora considera que la persona necesita. Pero lo que tienen que cubrir es lo que indica el médico tratante. Yo me voy a focalizar sobre todo en los conflictos que tienen las familias a la hora de solicitar prestaciones en cuanto a las respuestas que le dan las obras sociales. En lo que tiene que ver con las terapias de rehabilitación, puntualmente las negativas que reciben las familias o los rechazos tienen que ver con el periodo dentro del cual se otorgan las prestaciones. Muchas obras sociales argumentan que ellos otorgan la cobertura desde marzo a diciembre y si el médico tratante indica que es de enero a diciembre, la cobertura total e integral se debe dar de enero a diciembre. Otro de las negativas que argumentan las obras sociales tiene que ver con la cantidad de sesiones que se autorizan. Hoy por hoy está habiendo mucho conflicto cuando el médico solicita 3 sesiones por semana y las obras sociales están otorgando 2 porque su junta evaluadora considera que es lo que la persona necesita. Esto tampoco es válido. En otras ocasiones, las obras sociales otorgan las sesiones de rehabilitación por un periodo sujeto a una junta evaluadora. Esto tampoco debería ser permitido. Se puede hacer un reclamo administrativo porque la obra social tiene que cubrirlo de acuerdo a lo que indica el médico tratante. Y en los casos en los cuales una persona se esté atendiendo con un profesional que está en cartilla actualmente de su obra social y a futuro sucede que la obra social o prepaga modifica esa cartilla y este profesional con el que nos estamos tratando ya no está, la persona puede continuar haciendo sus tratamientos con ese profesional, porque si bien la obra social o prepaga tienen la libertad de modificar sus cartillas, esto no puede perjudicar a sus afiliados, con lo cual se puede solicitar el sostenimiento de la cobertura con este profesional que ya no está en cartilla. Estos son los conflictos frecuentes que hay en lo que tiene que ver con el pedido de terapias de rehabilitación. En cuanto al traslado, es importante saber que lo que debe cubrir la obra social es el traslado a través de una empresa que está habilitada para realizar esa actividad y se cubre desde el domicilio de la persona hasta el centro de rehabilitación o también se puede solicitar al colegio, ¿sí? El traslado al colegio. Acá es importante saber que el transporte es una prestación accesoria de otra, con lo cual tenemos que haber tenido autorizado la terapia o la cuota del colegio para luego poder solicitar esta cobertura de traslado. Y lo que cubren, acá es importante decirlo,
o reiterarlo, son empresas habilitadas para funcionar. No cubren, por ejemplo, un ticket de combustible. Muchas familias solicitan esta cobertura a las obras sociales para poder viajar con su propio auto, para hacer otras cosas. Bueno, esto sí no es cubierto y la realidad es que la ley tampoco lo avala. Así que el traslado tiene que ser en empresas habilitadas para esa función. En cuanto a la medicación, los mayores conflictos que pueden tener las familias o las personas cuando lo solicitan es que las obras sociales le rechazan la cobertura de la medicación indicada, por ejemplo, porque la condición de salud no figura en el certificado, por esto digo que tienen que figurar todas las condiciones de salud cuando hay más de una. Por el precio que tiene la medicación, manifiestan que es un precio exorbitante y por ello rechazan el pedido, esto tampoco es válido, o por no estar dentro del plan médico obligatorio. Bueno, o por ellos considerar, por ejemplo, que sería indicable, sería mejor otra medicación que tiene un menor costo. Estos son todos los argumentos que dan las obras sociales y la realidad es que ninguno es válido. La obra social debe otorgar la cobertura de la medicación que el médico está prescribiendo porque es el que conoce a la persona, a su paciente. En cuanto a los elementos de ortopedia, a ver, no hay mayores conflictos, por ahí las obras sociales lo que hacen es demorar las autorizaciones o en lo que suelen rechazar es en las butacas de traslado de vehículos para personas con discapacidad, los menores, los niños, tienen que trasladarse en los vehículos en butacas habilitadas para tal fin. Llega una edad en la que los niños comienzan a trasladarse en booster y cuando ese niño no puede sostenerse, porque por ejemplo tiene una parálisis cerebral, lo que necesita es una butaca habilitada para poder ser trasladado, que esto se consigue en ortopedias. Y esto sí es una prestación que las obras sociales tienen que cubrir. Su argumento es que no es un elemento de rehabilitación, esto es en lo que fundan el rechazo. Y la realidad es que no es un elemento de rehabilitación, es cierto, pero al igual que una silla para baño, por ejemplo, son elementos que se tienen que cubrir porque hacen a la calidad de vida de esa persona. Entonces, este tipo de elementos se puede lograr la cobertura generalmente a través de amparos, por ahí con reclamos administrativos no lo hemos logrado, pero es importante saber lo que se pueden solicitar y que deben ser cubiertos. Y que tampoco se puede limitar la cantidad de elementos de ortopedia a pedir en el año, porque puede suceder que porque, por el crecimiento de la persona o del niño necesite, por ejemplo, un bipedestador a comienzos de año y una silla porque la que tiene, la silla de traslado, no le sirve más. Entonces, los dos elementos pueden ser solicitados en el mismo año, no hay ningún impedimento y además se tratan de dos elementos ortopédicos distintos. Pero las obras sociales muchas veces argumentan a comienzos de año, ya le otorgamos un bipedestador, entonces no es posible otorgar una silla, pero la realidad es que son dos elementos de ortopedia distintos y pueden ser solicitados en el mismo año. En cuanto a los estudios de control de diagnóstico, acá el mayor problema tiene que ver con los centros en donde se va a realizar ese estudio. Si la obra social o prepaga no tiene convenio con el centro en el cual la persona debe realizarse ese estudio, lo suelen rechazar. Acá el argumento para poder lograr la cobertura tiene que ser con que en ese lugar existe o el profesional idóneo para la patología que tiene la persona, para la condición de salud, o los aparatos o la especialización, y por eso necesitamos la cobertura en ese centro específico y lo deben cubrir, en todo caso será por reintegro, pero la cobertura tiene que estar y para poder solicitarla, vuelvo a lo mismo que decía al principio, tiene que estar bien fundamentado. Si el médico logra fundamentar con la condición de salud y con que ese es el lugar específico, la cobertura es otorgada. Y en cuanto a pañales, bueno, no hay mayores inconvenientes, más que nada las obras sociales tienen un tope de los pañales que otorgan por mes. En ese caso, lo que hacen las familias siempre es solicitar el tope máximo, aunque por ahí la persona use un poco menos, por si en otro mes necesita más, para no tener mayores complicaciones todos los meses con este pedido. No debería haber un tope, porque lo que se prescribe son los pañales, en este caso, que la persona necesita, pero bueno, las obras sociales todas ponen un tope que suele ser de 180 pañales por mes, entonces las familias suelen solicitar el máximo para poder ir teniendo guardados, digamos, para futuro si se necesitan más. Ah, reclamar por el tema del porque cobraban por los cementerios.
Ahí está. Bueno, con respecto a lo que son las prestaciones en educación, acá suelen haber conflictos todos los años, principalmente en lo que tienen que ver con una confusión por ahí una vivada de las obras sociales o prepagas por ahí a la hora de otorgar la cobertura. Si otorgo maestro de apoyo a la integración, no otorgo acompañante terapéutico para la escuela. La realidad es que estas son dos prestaciones distintas, después vamos a ver el acompañante terapéutico, pero la prestación en educación, el maestro de apoyo tiene una finalidad de asistencia pedagógica, ¿sí? Acá en los últimos años se ha ampliado la lista de profesionales que se permiten para que realice esta actividad. Justamente por la gran demanda que hay, hoy por hoy se autoriza a maestros de educación especial, psicopedagogos, terapistas ocupacionales. Estos son los que mayormente se autorizan. Antes por ahí la lista era más reducida, hoy son estos, y el conflicto que suelen tener las familias es con la cantidad de horas. ¿Qué pasa? El nomenclador establece que hasta 8 horas semanales se paga por hora, más de 8 horas semanales se paga un módulo de 32 horas mensuales, y acá queda un espacio en donde niños necesitan más de 32 horas mensuales de acompañamiento, de asistencia pedagógica, y ahí es donde las obras sociales lo que otorgan son 32 horas mensuales. Entonces, el profesional que acompaña 30 horas mensuales va a cobrar lo mismo que aquel que acompaña 40 horas mensuales. ¿Cómo suele ser resuelto este conflicto? En algunos casos se llega a través de amparos y los jueces otorgan la cobertura total incluso en doble escolaridad, porque la realidad es que si se limita la asistencia, el acompañamiento de un maestro de apoyo, lo que también se está limitando es el derecho a la educación. Acá entran en conflicto dos derechos que tienen que ser protegidos. Entonces, si el niño o el joven necesita un apoyo que supera las 32 horas mensuales, debe ser otorgado. En otros casos hay familias que lo que hacen es solicitar dos módulos de apoyo. Entonces, ahí con los dos módulos se puede complementar esa cobertura, sobre todo cuando hay una doble escolaridad, una doble jornada. Y en otros casos, cuando la condición de salud lo permite, muchos solicitan maestro de apoyo para las horas en las que necesita una asistencia pedagógica y acompañante terapéutico educativo para aquellos casos en donde necesita más un acompañamiento conductual. Y de esta manera se logran complementar la totalidad de horas que necesita el niño o el joven. Y también, para aquellos que no conocen esto, se puede solicitar la cobertura de la cuota de colegios privados. En este caso, no tenemos que demostrar que no existe cupo en el colegio público. Puede suceder que exista cupo en el colegio público de mi ciudad, pero que el mismo no sea accesible, ¿sí? Entonces, que mi hijo no pueda asistir a ese colegio público, por lo cual lo debo enviar o debe asistir a un colegio privado, y en ese caso se puede solicitar la cobertura de la cuota. También hay obras sociales y prepagas que lo cubren, o a través de algún reclamo administrativo se logra la cobertura, y en otros casos se logra a través de amparos. Obviamente uno siempre elige qué batallas dar, y por ahí no vamos a iniciar un amparo por una cuota de colegio. Se suele solicitar cuando son varias prestaciones, y las familias terminan cubriéndolo esto, muchas veces también por desconocimiento. La siguiente plaquita. Bien, acá están las otras coberturas que yo mencionaba antes. Con los centros de día, con los centros educativos, no hay mayores conflictos en cuanto a las coberturas, tienen que estar categorizados, habilitados, pero sí en donde hay mayores inconvenientes es con el acompañante terapéutico, domiciliario y escolar. Por ahí cuando otorgan la cobertura de uno de los dos, la obra social no quiere otorgar la del otro acompañante porque considera que ya otorgó una, pero son dos funciones distintas. En una se lo asiste en la escuela y en la otra se lo asiste en domicilio. Y acá es importante resaltar que es diferente a la función que cumple el asistente domiciliario. El asistente domiciliario va a asistir a la persona en aquellas actividades de la vida diaria, por ejemplo, aseo, alimentación, en donde la persona no puede valerse por sí sola y necesita siempre de un otro, depende siempre de un otro. En cambio, el acompañante terapéutico tiene funciones justamente terapéuticas porque trabaja en equipo, trabaja en conjunto con los profesionales que atienden a esa persona. Entonces, las finalidades son distintas.
Acá es muy importante que el médico prescriba correctamente lo que necesita la persona por su condición de salud, porque a veces también los rechazos vienen porque está mal prescripto lo que necesitan, por esto de usar de manera indistinta acompañante terapéutico o asistente domiciliario, hace que las obras sociales los rechacen y por ahí confeccionarlo de manera correcta es suficiente y evitamos estos trámites burocráticos que lo único que hacen es demorar a las familias. En lo que respecta a asistente domiciliario, las obras sociales, cuando el médico prescribe cuidador domiciliario, lo que hacen es rechazarlo y fundamentarlo en la ley de trabajo de casas particulares. Dicen que no lo tienen que cubrir porque es una actividad que está reglamentada bajo esa ley. La realidad es que se utiliza el término o la expresión cuidador domiciliario o asistente domiciliario, los dos están cubiertos por este artículo 39 de la ley de discapacidad y pueden ser usados de manera indistinta. Lo que sí sucede es que como no es una actividad nomenclada ninguna de las dos, al igual que el acompañante terapéutico, la obra social debe cubrir su salario, sí, a través del salario que establece AFIP para los trabajadores en casas particulares, pero sí debe ser cubierto. Y muchas veces lo que sucede es que no cubren la totalidad de horas que el médico indica, sobre todo en lo que es internación domiciliaria, que está en la placa siguiente. La internación domiciliaria es una prestación que se solicita para evitar la... El... ¿Ah, no está? No, no importa, no importa, total, a lo mejor no hay problema. La internación domiciliaria es una prestación que se solicita para evitar las institucionalizaciones innecesarias, prolongadas, y esto está compuesto por una serie de prestaciones que generalmente son médico quincenal, kinesiología, asistente domiciliario, enfermería. Bueno, en estos casos muchas veces se necesita asistente domiciliario 24/7 y las obras sociales lo que hacen es negar esa cobertura 24/7 por considerar que es excesivo y que la familia debe hacerse cargo. Bueno, la realidad es que si el pedido surge de una condición de salud, deben cubrirlo tal cual lo indica el médico. Ahora sí, pasamos a la que sigue. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen obra social o prepaga? Bueno, el Estado tiene la obligación de brindar esta cobertura. Lo hace a través de un programa federal que se llama Incluir, que es un programa al cual se encuentran adheridas todas las provincias, en nuestro caso también Santa Fe. Pero no es un programa al que las familias acceden de manera automática. Lo que se hace es, primero, solicitar la tramitación de la pensión no contributiva y luego se puede acceder a este programa Incluir. Pasamos a la que sigue. Eso es lo que mencionaba recién. Y en cuanto a lo que son las prestaciones, lo que es la pensión no contributiva, perdón, hoy por hoy, con la ley de emergencia en discapacidad, se está dando una readecuación de lo que son las pensiones. ¿Qué significa esto? Como cambiaron algunos de los requisitos que se exigían antes para otorgar estas pensiones, hoy se está dando un proceso para readecuar las que están vigentes, las que fueron solicitadas con anterioridad a esta ley. No se corta el pago de la pensión, el pago de la pensión sigue, lo que se hace es evaluar las pensiones que están vigentes, solicitar a la persona si se necesita alguna documentación que actualizar o que complementar para poder justamente readecuarla y que cumpla con los requisitos que existen hoy. Hoy se tiene que ser titular de un certificado de discapacidad, además se debe acompañar el certificado médico obligatorio. Y lo que ha cambiado tiene que ver más que nada con el ingreso del grupo familiar que se tiene en cuenta para poder otorgarlo, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos, la realidad, en un proceso de reeducación. Todavía, como se sabe, la ley de emergencia en discapacidad no está siendo cumplida en su totalidad. Hay reclamos, entonces estamos en proceso de cambio, estamos en un proceso de transición, pero lo importante es saber que el pago de la pensión no contributiva no se corta en este proceso en el que estamos de transición. Bien, y ahora creo que nos quedarían los programas. Ahora sigo yo, que iba leyendo algunas preguntas ahí en el chat y ya les compartí los links para que después puedan descargar todo esto que les voy a comentar. Bueno, desde la Subsecretaría de Discapacidad tenemos distintos programas y servicios. Dentro de los servicios, como les comentaba Eve, tenemos a cargo 67 juntas evaluadoras de discapacidad que están a lo largo de la provincia, que mayoritariamente
Es personal de salud, pero la gobernanza técnica, administrativa y la capacitación a esos profesionales la tomamos desde la Subsecretaría de Discapacidad. También tenemos a cargo las juntas evaluadoras, habilitadoras y categorizadoras de instituciones. Como sabrán, las instituciones de discapacidad para poder facturar a las obras sociales tienen que estar habilitadas y categorizadas y para eso pasan por un proceso de categorización que lo llevamos adelante a través de 2 juntas que tenemos en la provincia con normativa nacional de la Secretaría Nacional de Discapacidad. También tenemos, que después les podemos compartir en el chat, Nani, un canal de comunicación en lengua de señas argentinas para todas las personas con discapacidad auditiva de la provincia de Santa Fe que requieran hacer alguna consulta respecto a algún trámite del Estado. Se pueden comunicar vía videollamada o pueden enviar un video señado que luego será respondido con la información necesaria. Por otro lado, tenemos a cargo también la Comisión Provincial de Discapacidad prevista por la ley provincial, que esta comisión está integrada por un comité técnico y por un comité asesor. El comité técnico está integrado por un representante de cada uno de los ministerios, que son con quienes nosotros vamos articulando y transversalizando la agenda de discapacidad. Y el comité asesor es un comité que está integrado por representantes de gobiernos locales, representantes de ONG y representantes de la comunidad que tienen que ser personas con discapacidad y es con este comité asesor con quien nosotros validamos y construimos políticas públicas. En cuanto a los programas, tenemos un programa marco de la subsecretaría que se llama Santa Fe Convive, que tiene 3 ejes de acción. El primer eje tiene que ver con la promoción de derechos, que esta es una de las acciones que venimos llevando adelante del eje promoción de derechos, que es la capacitación sobre la ley 14046 y el modelo social de la discapacidad, y otras acciones que venimos llevando adelante en cuanto a la promoción de derechos. Tenemos un dispositivo lúdico que se llama Tenés Derechos, que está circulando por todo el territorio y que este año continuaría la visita en escuelas, que busca esto, visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad a través de un espacio lúdico. El segundo eje del programa Santa Fe Convive tiene que ver con el financiamiento de proyectos de vida independiente y acceso a derechos. A través de este eje de financiamiento, el año pasado abrimos la primer casa de vida independiente en la provincia de Santa Fe, donde hoy viven 3 personas con discapacidad. Esta casa tiene un cupo de 5 residentes, donde lo que buscamos es aquellas personas que tienen cierto nivel de autonomía y que con mínimos apoyos puedan tener una vida independiente, no terminen institucionalizados en hogares o no sea un hogar la única opción a la que ellos pueden acceder. La idea es ir ampliando e ir abriendo más casas de vida independiente en la provincia. Y también hemos llevado adelante algunos financiamientos de proyectos más vinculados a talleres de autonomía y vida independiente, talleres de vida en la comunidad, que lo han gestionado desde organizaciones o desde gobiernos locales. Otro de los ejes del Santa Fe Convive es campañas y acciones, rondas territoriales de convivencia, perdón, que también las llevamos adelante en el territorio. Son procesos participativos y colaborativos. El año pasado llevamos adelante 5 rondas territoriales de convivencia donde convocamos a personas con discapacidad, familias, organizaciones y fuerzas de seguridad para recopilar información para un posterior armado de un protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones que involucran a personas con discapacidad. Son espacios para que logren identificarlos, son convocatorias abiertas que nosotros hacemos a la comunidad para poder trabajar sobre temas puntuales. Ese es el programa Santa Fe Convive, que es bien amplio y que tanto las organizaciones como los gobiernos locales pueden aplicar. Después tenemos un programa que es el programa, a ver cuál sigue, Nani, si pasás una más. Es el programa de asistentes personales para personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe, sin cobertura social. Pueden gestionar la figura de asistente personal ante la Subsecretaría de Discapacidad.
Sí, lo importante es que la persona con discapacidad tenga un equipo de referencia, que es ese equipo quien se va a contactar con nosotros, con la Subsecretaría de Discapacidad, para hacer el pedido del asistente personal. Y siempre remarcamos que en la medida de las posibilidades, ese asistente personal pueda ser elegido por la propia persona con discapacidad o por su núcleo más cercano que conozca las necesidades individuales de esa persona. Para eso es necesario que el asistente personal sea monotributista y que pueda facturar las horas en función al pedido que se haya llevado adelante. Otro de los programas que tenemos, que también consultaban ahí en el chat, es un programa de entrega de elementos ortopédicos y ayudas técnicas. Aquellas personas que no tengan cobertura social y que requieran de algún elemento ortopédico o alguna ayuda técnica para su desempeño en la vida diaria, teniendo una discapacidad permanente o transitoria, es decir, una discapacidad que pueda estar certificada o que no, pueden hacer la solicitud del elemento ortopédico o de la ayuda técnica ante la Subsecretaría de Discapacidad. Por ejemplo, una persona que tiene hipoacusia unilateral que no certifica la discapacidad y no tiene certificado de discapacidad puede igualmente gestionar su audífono ante la Subsecretaría de Discapacidad. Una persona mayor que no tiene certificado de discapacidad, pero tiene dificultades en la marcha y necesita un andador, puede hacer la gestión igualmente en la Subsecretaría de Discapacidad. Otro de los programas que tenemos es el SUPREVA, Sistema Único de Prestaciones Básicas, que a través de este programa damos cobertura de las prestaciones del marco básico a aquellas personas que no tengan obra social. Estas prestaciones, por ejemplo, pueden ser centro de día, centro educativo terapéutico, centro de formación laboral, rehabilitación, hogar, transporte y todas las prestaciones que aparezcan en el marco básico. Si la persona no tiene ningún tipo de cobertura social y no está afiliada a Incluir Salud, la provincia cubre las prestaciones a través de este sistema. Sí, aclaro ahí que para que la provincia pueda dar cobertura de estas prestaciones, la institución que brinda las prestaciones tiene que estar correctamente habilitada y categorizada. Otro de los programas que tenemos es el programa Hogar Familia, por el cual también buscamos evitar la institucionalización de las personas con discapacidad. Es un programa que prevé un apoyo económico mensual a las familias que han adoptado, si son menores de edad, o que alojan en su núcleo familiar a personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona mayor de edad que fallecen sus padres y esa persona tenía vínculo con una familia vecina y es esa familia vecina quienes lo alojan en su casa y le dan contención familiar y cobertura de necesidades básicas, pueden ingresar a este programa y desde la subsecretaría le damos un apoyo económico mensual para eso. Bueno, y tiene que ver este programa también con el financiamiento que hablábamos hoy en el eje 2 del programa Santa Fe Convive de fortalecimiento y ayuda a las instituciones de discapacidad de la provincia. Y ahí los servicios que arranqué de atrás para adelante y los nombré antes. Ahí está en pantalla el teléfono del canal de lengua de señas argentinas, que es 342-47-81130. Ahí en pantalla también aparecen los contactos del área de programas. Yo les compartí en el chat un link que los va a llevar al Instagram de la subsecretaría, que es @santafeconvive, y un link que los va a llevar a un Linktree, donde ahí van a poder descargar el recursero y están los datos de contacto de las distintas áreas. Del área de programas, donde van a poder gestionar todos los programas que le mencioné, del área de elementos ortopédicos si tienen que hacer alguna gestión de algún elemento ortopédico. Y ahí están los datos de las dos direcciones provinciales que también lo pusimos en el chat. De la Dirección Provincial Centro Norte es discapacidad.centronorte@santafe.gov.ar. Y de la región sur de la provincia
discapacidad.sur@santafe.gov.ar. Bueno, hay algunas preguntas en el chat y yo me anoté algunas que habían hecho al principio respecto a la gestión de recursos para las escuelas. Existe un programa del Ministerio de Educación que es el FANI, Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas, que ahí las escuelas pueden gestionar los recursos que necesiten, ya sea de accesibilidad o de materialidad que necesiten gestionar. Y en cuanto a los pedidos de vivienda, si están vinculados a discapacidad, pueden remitirnos los informes a nosotros, pero nosotros lo articulamos en esto que les comentaba antes de la transversalidad con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Así que si los gobiernos locales también ya tienen vinculación con esta dirección, se pueden poner en contacto con ellos y elevarle el informe. Siempre por ahí está bueno que nosotros también estemos al tanto si hay alguna situación en el territorio de alguna persona con discapacidad que requiere algún tipo de adecuación en la vivienda para que nosotros podamos acompañar este pedido y hacer más fuerza junto a la Dirección Provincial de Vivienda. Ahí hay algunos otros mensajes que dicen, muchas familias, la barrera fundamental para gestionar el cuidador domiciliario es no tener el recurso de esa persona que pueda cumplir la función. Ahí no entiendo si hacen referencia a no conseguir la persona o no tener cómo abonarla. Entiendo que puede ser que sí, hay falta de profesionales o hay falta por ahí de personas que hagan esta actividad. En algunas obras sociales por ahí piden alguna formación o alguna capacitación, en otras se permite el acompañante terapéutico, esa función. Entonces también primero hay que ver de conseguir la persona para después pedir la cobertura. Es cierto, hay lugares en donde es escaso, digamos, este recurso humano. Sí, en nuestro caso, en el programa de asistentes personales de la provincia tenemos dos modalidades, una que es asistente personal profesional y otro es asistente personal comunitario. Al asistente personal comunitario no le exigimos ningún tipo de formación, si tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la tarea que va a desempeñar. De hecho, la formación se la damos nosotros en una capacitación que hacemos junto a la Universidad del Gran Rosario. No les exigimos que tengan ningún título, sí que tomen esta capacitación que nosotros les brindamos desde la provincia. La profesión que puede tener el asistente personal, como les digo, el comunitario, no hace falta que tenga ningún tipo de formación, sí apelamos a el perfil, digamos, de la persona que tenga vinculación a las necesidades que va a tener la persona con discapacidad en ese momento. Y en caso de que sea un asistente personal profesional, la profesión tiene que estar en vinculación a la tarea que va a desempeñar. Puede ser, nos ha pasado que hemos contado con asistentes personales que son enfermeros, terapistas ocupacionales, psicólogos. El pedido lo puede hacer directamente la persona, ahí preguntan, pero sí siempre es necesario tener en el territorio un equipo de referencia, porque nosotros como gobierno provincial después hacemos la articulación con el equipo de referencia. El equipo de referencia, por ejemplo, puede ser el gobierno local o puede ser un equipo de algún hospital, porque es ese equipo el que después trimestralmente nos tiene que enviar a nosotros un informe de seguimiento de caso. Ahí hacen una pregunta que dicen que no entienden por qué para tener incluir salud tienen que sí o sí cobrar una pensión. Eso es normativa nacional, la pensión no contributiva es nacional y es la que después te da la posibilidad a poder afiliarte a incluir salud. Aldo consulta si la pensión se le puede otorgar a menores de edad. Sí, como comentaba Cintia, las pensiones no contributivas nacionales están en un proceso de revisión y luego de la ley de emergencia en discapacidad se van a dividir. Va a seguir estando la pensión por invalidez laboral y se va a crear también una pensión por discapacidad. Esta pensión por discapacidad tiene otros requisitos para poder acceder que están actualmente en revisión. Sí, lo importante y que nos contaron en el Consejo Federal de Discapacidad
es que los criterios socioeconómicos van a ser evaluados únicamente hacia la persona con discapacidad, no hacia el grupo familiar. Muchas veces pasaba que a una persona con discapacidad mayor de edad no le otorgaban la pensión porque su hermano, su papá tenían un inmueble, dos vehículos. Bueno, lo que nos informaron, después tenemos que ver cuando salga, ¿no?, el instructivo, es que los criterios socioeconómicos van a ser evaluados únicamente hacia la persona con discapacidad. Y Y en se el caso de generó ser una mesa de menor, trabajo. no, perdón, y en el caso de ser menor de edad, y sí se tiene en cuenta el de sus progenitores. Sí, y se generó una mesa de trabajo donde desde las provincias nos pusimos a disposición del gobierno nacional para poder trabajar juntos en el circuito que también van a llevar adelante a fines de evitar que suceda lo que sucedió anteriormente con la auditoría de las pensiones. Bajas mal dadas, personas que estaban citadas a más de 300 kilómetros de su domicilio. Hay algunas personas que tienen la mano levantada. Rosa, creo que es la que está primera. Nani, vos si no, me decís. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se Sí, te escucha. Ah, perdón, porque a veces tengo problemas con el micrófono. Buenos días, bueno, muchas gracias a todos y a todos los participantes y a los disertantes. Muy interesante. Yo soy Rosa María Escandel, soy concejala de Santo Tomé. Y bueno, quería hacer una consulta específica si los gobiernos locales pueden, digamos, referenciarse a provincia para poder hacer este tipo de capacitaciones a nivel interno, ¿no? Para los agentes municipales de las localidades. La verdad que nuestra ciudad es una ciudad que eh, tiene muy poco en políticas públicas para personas con discapacidad y es muy necesaria la capacitación. Tenemos una ordenanza para adherir a la ley de capacitación obligatoria del 2023. Desde el 2023 está la ordenanza, pero bueno, siendo 2026 aún no hay nada y bueno, es muy difícil ir instalando la temática. Yo vengo, digamos, yo soy licenciada en psicomotricidad, siempre me dediqué al trabajo a favor de personas con discapacidad, vengo con ese bagaje, pero la verdad que sin capacitación es muy difícil desde una sola persona poder, digamos, instalar todo lo que necesitamos a nivel local, ¿no? Empezando por esto, por la terminología específica, por la comprensión de que los derechos de las personas con discapacidad no son un privilegio, ¿no? Sino un derecho, de que la persona con discapacidad y su familia no tiene que ir, o sea, como esto de que hablaban, ¿no? Entre la diferencia de los modelos, o sea, no tiene que esforzarse al punto de poder, por ejemplo, participar plenamente de su vida social, participar de capacitaciones, ir a algún edificio público. O sea, Santo Tomé, lamentablemente, las medidas de accesibilidad arquitectónicas que hay son muy pocas, las pocas que hay están rotas, mal realizadas. Bueno, es una ciudad que necesita básicamente primero capacitación, porque sin capacitación es muy difícil que quienes deben, digamos, invertir en accesibilidad o esto, o en los apoyos, como explicaba Sole, o en los ajustes razonables, lo puedan hacer porque tienen otra concepción de los derechos, ¿no? Tienen una concepción que viene de otro modelo. Y entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿cómo hacer para que localmente se puedan contar con capacitaciones? Yo, por ejemplo, compartí esta capacitación a nivel interno del consejo, pero bueno, es muy difícil si sale, como les digo, de una sola persona que por ahí dice, che, hay esto, y no sale de una decisión política del Ejecutivo, ¿no? sí, esta capacitación a través de la Escuela de Gobiernos Locales Crecer Capacita se da difusión a todos los gobiernos locales y se invita a todos los que quieran participar.
Sí, quienes trabajamos en discapacidad entendemos que es una militancia constante de que puedan elegir y que quieran tomar esta capacitación. Por eso nos parece a nosotros importante la ley 14046, que lo hace obligatorio para todos los agentes del Estado que tienen que formarse, porque entendemos que muchas veces no priorizan estas capacitaciones. Entonces es una lucha y una militancia constante que quienes trabajamos en discapacidad tenemos. Em, Sí, nosotros también tomamos otros recursos, como esto que les comentaba del dispositivo lúdico Tenés Derechos, para ver si a través de otros dispositivos podemos generar esa semillita que lleva a que más personas querramos trabajar por la discapacidad o simplemente pensar las políticas públicas desde el diseño universal, ¿no? Y dejar de vulnerar derechos muchas veces por el desconocimiento. Entonces yo creo y celebro hoy que somos más de 100 personas y como comentaba Maíta, el año pasado también llevamos adelante estas capacitaciones de manera virtual y presencial y cada vez somos más los que nos sumamos. No es tarea sencilla, es una tarea de militancia diaria, diría, pero bueno, que si somos cada vez más y vamos replicando, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Gracias. Por favor. No sé si sigue Maíta conectada, pero sí pueden solicitar desde los gobiernos locales que articulemos algún tipo de capacitación y de intervención presencial. Muchas veces lo hacemos, el año pasado lo hicimos regionalmente, convocando a varias localidades de 2 o 3 departamentos a una misma localidad para llevar adelante la capacitación, porque por ahí si lo hacemos por localidad no tenemos forma de llegar a todas. Entonces nos parecía así que con la modalidad virtual tenemos como mayor llegada, pero sí podemos coordinar también algunas intervenciones presenciales. Para coordinar el dispositivo lúdico Tenés Derechos, en la página del Ministerio de Educación, que ahora la tendría que buscar y compartírselas, desde las escuelas lo pueden solicitar. Y si después ustedes tienen algún tipo de actividad donde quisieran invitar a la subsecretaría a que se sume con este dispositivo, también nos pueden escribir y hacer la propuesta y lo analizamos en función de agendas y fechas. Sobre todo porque para este dispositivo nosotros contamos con distintas personas que lo llevan adelante, que los llamamos promotores convivenciales. Entonces tenemos que coordinar con ellos la disponibilidad y demás, pero se puede hacer sin problema. Respecto al Ministerio de Cultura, nosotros estamos articulando ya con ellos para llevar adelante una capacitación para los residentes comunitarios, no, residentes, a ver, esperen que no me quiero equivocar en el nombre, para los residentes culturales y para el personal de los espacios públicos, como ser espacios socioculturales, museos y demás, estamos articulando con educación para llevar adelante esa capacitación. Hicimos lo mismo con 500 agentes del registro civil y así lo vamos ampliando a la mayor cantidad de personas posibles. No sé si a alguien le queda alguna duda, alguna consulta. Ahí dejamos en el chat los mails de las dos direcciones, zona centro norte y zona sur, para que puedan hacer las consultas. Recordar que en el Linktree están también los mails directamente de las áreas, del área de programas, del área de elementos ortopédicos. Lo que no les comenté tampoco al principio y que quizás han estado vinculados con alguno, a cargo de la dirección Zona Centro Norte está el director Federico de los Reyes y a cargo de la dirección Sur
está el director Mirko Rodríguez, que quizás articularon algo con ellos ya. Ahí hacen una pregunta sobre el programa para los colegios. En realidad tenemos, y voy a aclarar algo del programa de asistentes personales que no lo dije y me parece interesante. Lo de los colegios, yo digo que desde comunidades de aprendizajes, las escuelas pueden solicitar que nosotros vayamos con el dispositivo lúdico Tenés Derechos, que es una jornada que se hace de juego con los alumnos, que busca eso, que los alumnos puedan visibilizar y hablar de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Y hoy cuando les hablaba de los asistentes personales, si hay algún alumno que esté en escuela y necesite algún asistente personal y no tiene cobertura de obra social, lo tiene que gestionar la escuela especial que hace la evaluación de ese alumno ante la Subsecretaría de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación. Ellos hacen la evaluación de si es pertinente y en caso de que consideren que es pertinente, nos avisan a nosotros, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, para que lo financiemos. Ese es el circuito, digamos. Evalúa educación, educación dice sí, ok, necesita tantas horas, nos lo pasan a nosotros para que nosotros le paguemos a ese asistente personal. Sí, ahora busco el teléfono que piden. Nani, si vos estás ahí, lo tenés a mano, el de lengua de señas, así se los escribimos en el chat. Ahí lo pongo. Ahí puse en el chat el teléfono del canal de comunicación en lengua de señas argentinas, que es 342-478-1130. Lo mismo en el recursero que van a encontrar en el link que les compartí, están los datos de contacto de las juntas categorizadoras para las instituciones que lo necesiten, de las juntas evaluadoras de personas, un mail para consultas de certificado único de discapacidad, área, programas, elementos ortopédicos, etcétera. Bueno, creo que estamos en hora. Si no hay más dudas. Bueno, sobre todo agradecerles. Esta es una acción que venimos llevando adelante entre dos ministerios y esto que insistimos bastante en la transversalidad de la agenda de discapacidad y lo necesario que es, porque imagínense que una subsecretaría así chiquita de un ministerio no puede resolver todas las situaciones y también es importante de que cada uno de los ministerios a la hora de diseñar y pensar las políticas públicas lo hagan con la mirada puesta en el diseño universal, en la accesibilidad, en poder promover los derechos de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Así que nos parece que es muy importante y agradecerles a ustedes que se hayan sumado, que hayan permanecido y pedirles también el favor de que repliquemos este mensaje todos, que sin duda que va a llegar y cada vez somos más los que nos interesamos por la temática y más allá de que alguien no tenga interés, son derechos que debemos cumplir y promover, así que gracias por estar, gracias por habernos acompañado. Sí, les vamos a compartir el material y se les va a entregar también un certificado. Bueno, y el nombre del equipo de Crecer Capacita, mi nombre es Verónica y quería darle las gracias a Flor y a todos los presentes por esta reunión, que en un momento llegamos a más de 120 participantes, 125,
Y bueno, también invitarlos a seguirnos en Instagram, Crecer Capacita, y ahí van a ver todas las propuestas que tenemos de capacitación, como esta, por ejemplo, que fue muy, muy provechosa, y seguramente seguiremos haciendo también más con la Subsecretaría de Personas con Discapacidad. Así que bueno, muchas gracias de nuestra parte. Perdón, antes de cortar, ahí Hernán pidió hacer una aclaración por el chat y levantó la mano, así que te damos la palabra, Hernán. Está silenciado. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Quería aclararle esto que me pasó a mí con el tema del telepase. Para que si va alguna persona, en este caso si llega a venir alguien a mi área que no le anda el telepase, le va a pasar lo que me pasó a mí. Llegué a una cabina y no me reconocía la patente. Pensé que podía hacer el chip, mandé a otro lado, tampoco me la reconocía, hasta que me mandé a una que era manual y telepase, y me dijo que me salía patente, bueno, no reconocida o algo de eso. Y hay que hacer el trámite de cuando lo hacemos desde mi Argentina. Eso es lo que nunca nos dijeron a nosotros. A mí me han dicho cuando fui a hacer el trámite que supuestamente se vencía con el CUD. Y no, lo que tiene vencimiento es el trámite. O sea, se cumplieron 3 años del trámite, ahí se vence y hay que hacerlo de nuevo. Y hay que llamar a los 0800 de Vialidad Nacional, que es, estuve 20 días, recién ayer me contestaron, para darme de baja el trámite que yo ya tengo iniciado en mi Argentina y realizar uno nuevo, y ahí ir de nuevo al telepase para que te lo habiliten otra vez. Es por si le cae alguno en su lugar y que le digan, mira, tuve este problema con el telepase, es para decirle que, para que se fije el vencimiento del trámite del telepase, nada más. Buenísimo, Hernán, gracias por tu aporte. De nada, muchas gracias por la charla espectacular, como siempre. Por favor. Bueno, gracias a ustedes por haber participado. Nos despedimos y nos seguimos encontrando en otros espacios seguramente. Gracias a todos.